Un ex soldado del ejército estadounidense ha hecho revelaciones impactantes. Estados Unidos jamás debió enfrentarse a Rusia, porque Rusia es superior. Las confesiones son, además, de un personaje que la administración Biden persigue incesantemente buscando callar su voz disidente. Por supuesto, Joe Biden y sus acólitos deben callar una voz que, por decir las verdades, se ha ganado la persecución y censura. Tanto así que es imposible llamarlo por su nombre sin ser víctima de censura en los principales medios de comunicación y redes sociales. Pero la verdad sea dicha, Estados Unidos y la OTAN no pueden con Vladimir Putin. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Un exmiembro del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, que su nombre está censurado en varias plataformas de información y red social, ha hecho revelaciones contundentes. Rusia no será vencida en el conflicto de Ucrania. Así ha gritado a todo pulmón, intentando ser escuchado en los pasillos de la Casa Blanca y el Pentágono. El conflicto que se desarrolla actualmente en Zaporilla, Kherson, Lugansk, Donetsk, es un conflicto que la OTAN no puede librar, así advirtió el ex soldado. Este ex marín ha denunciado en repetidas oportunidades por distintos medios que para Estados Unidos significó una aventura intervenir en la crisis de Europa del Este. Además, se reveló que Estados Unidos es incapaz de satisfacer en varios aspectos las exigencias de sus aliados, tanto en Europa como en Kiev. Según él, Estados Unidos pretende fortalecer militarmente a Europa bajo los lineamientos de la OTAN. Como bien afirman los principales voceros del viejo continente, Europa tiene los almacenes de armas vacíos. Por supuesto, Washington no cumplió con la promesa inicial de que, abandonando el gas barato ruso, asumiría la demanda energética de sus aliados. En parte sí es verdad, pero ahora los europeos deben pagar el doble por el gas norteamericano. Ucrania ha perdido 400.000 personas en batalla, entre 40 y 50.000 en las últimas semanas, así denunció tal personaje. Mediante una comparación entre las bajas ucranianas y las pérdidas de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, calificó la situación para Kiev de quiebra absoluta. En el sudeste asiático, Estados Unidos perdió 58.000 soldados en un conflicto cruel que duró 10 años. Además, para la ciudadanía vietnamita representó la pérdida de alrededor de 3 millones de sus integrantes. Es decir, que en Ucrania la cifra debe ser tremenda en tan solo un poco más de un año de acciones bélicas. La comparación no es menor. Si Estados Unidos, como gran potencia militar, sufrió 8 veces menos pérdidas de hombres en combate que el ejército ucraniano en un lapso 8 veces menor de tiempo, se puede comprender fácilmente que este está al borde del colapso, lo que significa una derrota en toda línea de Estados Unidos y la OTAN frente a los rusos. ¿Te imaginas una situación en la que el ejército de Estados Unidos pierda 40.000 personas en 2 semanas? Se preguntó el ex soldado. Por supuesto, muchos expertos y líderes políticos, sobre todo del sur global, han advertido que la continuación del conflicto es una insensatez por parte de la administración de Joe Biden. No obstante, es diferente cuando lo advierte un gringo. Sumado a la advertencia, señaló, Estados Unidos no puede ganar una guerra en Europa hoy. Ya no somos el número 1 ni el número 2. Declaraciones pesadas que en Washington no han querido escuchar. De hecho, la administración Biden tiene una conducta manirrota, dando más y más recursos al régimen de Kiev. Pero la aseveración del ex marín trae una pregunta digna de análisis. Si el coloso del norte ya no es la primera potencia militar, ni siquiera la segunda, ¿quiénes han tomado el testigo a nivel global en tal estratégico renglón? El mismo conflicto de Ucrania nos puede dar luz sobre el particular. La inversión total, según fuentes oficiales citadas por el Washington Post, dan un montante de $225.000 millones otorgados a Kiev por sus aliados. Estados Unidos ha aportado alrededor de 185.000 millones de aquel monto. Veamos el caso ruso. No tenemos restricciones de financiación. El país, el gobierno, proporciona lo que pida el ejército. 18 meses después de su guerra en Ucrania, Putin cumple su promesa, dice textualmente una investigación del conflicto realizada por el diario británico Financial Times. Siguiendo la investigación del medio basada en análisis parciales, presuntamente por la opacidad en cuanto al presupuesto del gobierno ruso, Moscú invirtió $52.000 millones en lo que va de conflicto.
Otra fuente citada por el medio, esta vez de la agencia Reuters, eleva esa cifra a 101.000 millones de dólares. Si bien 100.000 millones de dólares puede ser el PIB de un país pequeño durante un año entero, Moscú ostensiblemente ha gastado menos que Estados Unidos. Por cierto, se suma el componente estrictamente militar que corrobora el fracaso estadounidense. El terreno de operaciones ha demostrado con creces la superioridad del ejército ruso, no solo ante Ucrania, sino ante todo el material bélico y los sistemas operativos de la OTAN. Más de 4.000 piezas de artillería, caballería e infantería han sido demolidas solamente durante la contraofensiva ucraniana. El balance total del conflicto es de 7.000 equipos destruidos. Valga acotar, como bien lo resalta el medio estadounidense, que Rusia sufre más de 9.000 esquemas de sanciones de las potencias occidentales, más 11 paquetes multidimensionales de sanciones. Rusia no tiene acceso al crédito internacional. Una investigación realizada por Reuters demostró que el gigante euroasiático está entre los países menos endeudados del mundo, con un 14% de deuda pública en comparación al PIB nacional. La relativa estabilidad económica y fiscal es un contendiente, también es un elemento clave en un conflicto militar. Entre tanto, preguntó el censurado ex-marín, que no se puede ni nombrar por riesgo de sanciones, ¿se imaginan una situación en la que cualquier ejército europeo sacrifique 40.000 hombres? Evidentemente, ninguna nación del viejo continente soportaría tal carga letal. Estados Unidos no puede ganar una guerra en Europa, concluyó el ex-militar. De esta manera, este conocedor de primera mano de la realidad militar estadounidense lo ha dicho: Estados Unidos no podrá derrotar a las tropas de Putin. Siendo así, por deducción lógica, se puede comprender que Rusia ahora es la primera potencia mundial en el ámbito militar. El terreno de operaciones ha demostrado con creces que Estados Unidos y sus aliados, arropados en el paraguas de la OTAN, están por debajo de Moscú. Sin embargo, como bien se señaló, Estados Unidos tampoco es la segunda potencia militar. El ex militar no definió exactamente quién ocupa actualmente el segundo sitio en el sitial militar. Por ende, nos toca especular un poco de acuerdo a tal país. Tomando en consideración una investigación realizada por la BBC de Londres, China, para el año 2030, habrá igualado a Estados Unidos en los renglones de portaaviones marítimos, cantidad de ojivas nucleares y el alcance de su potencia en aviación. El medio agregó que cuantitativamente, en la actualidad, Pekín es superior a Washington. Las Fuerzas Armadas tienen que acabar su proceso de modernización total para 2035 y ser capaces de pelear y ganar guerras para 2049, así afirmó el presidente de China, Xi Jinping. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, para 2030, China poseerá 1.000 ojivas nucleares al menos. De esta manera, hipotéticamente, una unidad de orden militar entre China y Rusia sería un golpe definitivo en la hegemonía estadounidense, entendiendo que tal nación que ocupa el segundo lugar por ahora es China. Si Estados Unidos no puede derrotar una sola potencia rival, en el caso de enfrentar a dos, la derrota de Washington está cantada. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.